Amigos de Radio Victoria, vamos con esta transmisión en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit y con la Red Global de la Diáspora. Vamos a conversar de inmediato con el embajador Víctor Rodríguez Cedeño y con William Santana. Eh, William, pues ya estuvo esta mañana conmigo hablando de otros temas, pero hoy queremos hablar con el embajador Víctor Cedeño, Rodríguez Cedeño, porque él fue de alguna manera parte del equipo cuando se creó la Corte Penal Internacional. Es así, embajador. Exactamente, sí, Eso es sí. correcto. Y además de eso, fue Tuvi- presidente de ACNUR, que tiene que ver pues con los refugiados y todo eso. Una experiencia diplomática pues de altos quilates que no es desechable en el sí, momento de hoy tenerlo en cuenta para evaluar todas las implicaciones que están en torno a Venezuela en particular y a este hemisferio también, de manera extendida. Porque es que la democracia en nuestro continente, embajador, se ha desvanecido de una manera sorprendente, preocupante, pero no se puede perder la esperanza y la lucha tiene que seguir siendo diplomática, negociaciones acertadas, pero tenemos unos negociadores que después que firman unos convenios, entonces de la noche a la mañana dicen que ese no es, sino el que a ellos les gusta, después que han firmado unos acuerdos y unos articulados específicos. Entonces, esto es exacto. diplomacia, esto ¿cómo lo podemos llamar? Bueno, lo que decía hace un rato, bueno, primero muchas gracias por la invitación, José Antonio, y estar con William me complace muchísimo. Es que ha habido un cambio en todo, en la estructura internacional, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista mental y desde todo punto de vista. Los valores y los principios los interpretamos hoy a nuestra manera. Nosotros, de una manera democrática, como realmente se concibieron, se elaboraron a su oportunidad, pero otros que tratan de desvirtuar y de modificar el sistema establecido de una manera brutal, lo interpretan a su manera y le dan entonces un sentido distinto, elaboran una narrativa, venden la narrativa, calan en las sociedades a través de los medios de información manipulados y entonces viene una desconcientización de la sociedad civil que viene al final a interpretar de alguna manera distinta el valor, el alcance de los principios que regulan las relaciones internacionales. Ese acuerdo, por ejemplo, nosotros vemos esa negociación, eso está fuera de todo orden. Esa negociación que se llevó en Barbados en el sentido de que cuando uno se siente en una mesa, hay un principio de buena fe que es básico y la interpretación es de buena fe, la actuación es de buena fe y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer en función de lo que convinimos y lo que tenemos que nosotros aceptamos en una mesa de negociaciones. Pero no, la parte nuestra, que mantiene los principios y los valores como los tiene que mantener, tiene una interpretación distinta a los otros que como se ven acorralados, lo interpretan a su manera y venden una narrativa distinta. Entonces crean la incertidumbre de que quienes son los malos son los que justamente interpretan bien el acuerdo y los buenos son ellos que son los que manipulan y cambian el sentido de los términos. Es una negociación increíble lo que se ha logrado allí. Todavía ayer, por ejemplo, el señor Rodríguez dice que el acuerdo, hace unos días, que el acuerdo nuevo que firmaron con esa parte de la oposición que es minoritaria absolutamente, sustituye al acuerdo de Barbados. Pero ¿cómo lo va a sustituir si la parte que participó o que estuvo en Barbados no está presente en este segundo? Es una sucesión de tratados o sea, son dos tratados paralelos, es decir, dos acuerdos, pero paralelos que no tienen uno nada que ver con el otro. Pero bueno, a mí me da la gana, pues, para decirlo brutalmente, Sí, y es el yo lo lenguaje, lo hago ese- así de esta manera. sí, es Es increíble. el O lenguaje sea, son a los guanacasteanos. O sea, y usted sabe una cosa, exactamente. yo desde que era reportero en Radio Caracas Televisión, cuando se tomó la decisión de desprofesionalizar la diplomacia y se empezaron a designar individuos que en absoluto tenían que ver con la materia. Yo dije, esto no va a terminar bien y mire, lo estamos viendo. Hay mucha piratería en el mundo diplomático. Hay individuos que dicen serlo o les entregan cargos plenipotenciarios. Ahí te queda el caso del señor Alex A. De la noche a la mañana, pues, después de haber sido un presidiario, después de estar acusado, después de 40.000 cosas que no están claras todavía. O sea, la protección que se le da es nombrarlo ministro plenipotenciario, inclusive para estas negociaciones que están en marcha.
Y Entonces, la esposa participa también en la mesa de negociaciones. O sea, una ajá, cosa increíble, ¿no? exacto. Entonces, Contrario a todo, a todo. Y nosotros, bueno, como tenemos la buena fe de este lado, lo aceptan, porque si no, la amenaza es no paramos de la mesa. O sea, si no exacto, aceptan esto, no. Ellos sí imponen a la parte, a la otra parte, ustedes no, fulano de tal no puede estar, como lo hicieron, no sé con qué dirigente político hace unos meses, no puede sentarse en esta mesa. Y lo sacaron. Ahora ellos imponen dos. Y nada, no se le puede decir que lo saque porque si no se paran de la mesa, entonces viene la ruptura y viene que no quieren, se acabaron con la vía electoral y lo que están buscando es el golpe de Estado y bueno, crear incertidumbre, en fin, es una manera de hacer política muy distinta. Y yo creo que tenemos que recuperar esos valores, tenemos que recuperarlos. Y no solamente en Venezuela, yo lo veo en la región latinoamericana, que es bastante occidente y que ha sido toda la vida muy apegada a los principios, a los valores. Ha habido un cambio importante cuando uno ve a Brasil con un presidente como Lula, por ejemplo, cuando uno ve a Colombia, una sociedad colombiana política importante que tiene un presidente como Petro, o sea, a los mexicanos que tengan un señor como AMLO. Oye, yo creo que estamos en decadencia. Yo sé que en Europa también ha habido un poco bajo de nivel, pero los dirigentes políticos son dirigentes políticos. Nuestra primer ministra en Italia, la señora Meloni, es una señora dirigente política. Macron es un dirigente político. Lamentablemente Pedro Sánchez no lo es un político profesional que es otra cosa, o un profesional de la política. Pero en fin, en general ha habido un cambio negativo en el nivel de la dirigencia política mundial. Cuando uno habla de un Putin, y aunque Khrushchev no era santo de devoción nuestro, ni Stalin, ni ninguno de estos, pero había un estadismo dentro de su personalidad. exacto. Este señor, donde ahora somos delincuentes, somos delincuentes y decimos y hacemos lo que nos da la gana. Por primera vez en la historia, de la historia nuestra contemporánea, los últimos 100 años, se habla de gobiernos forajidos, o sea, Sí. gobiernos que están involucrados Y en narcogobierno, actividades se habla también delictivas habla, transnacionales, se habla también de na- narcogobierno, pero cosas narcogobiernos y insólitas, que ¿no? ven absurdo, o sea, que un gobierno explote oro, lo mete en un avión y lo vaya a vender en otro país porque yo quiero hacerlo. Bueno, yo no, eso no lo entiende nadie. Y que incumplen, no pagan por ejemplo, nosotros expropiamos cuanta cosa nos dio la gana, Chávez, cuanta cosa le dio la gana, expropió Y al y sol de hoy no ha ahora no pagado, quiere pagar lo que tiene que pagar a las al sol empresas de que hoy no tiene ha que pagado. pagarle. Y, Sí, y sí, son 300.000, 400.000, no sé cuántos miles de millones, que no, es una cosa absurda. Pero bueno, esa es la dinámica de hoy y a eso tenemos que enfrentarnos con claro. mucha inteligencia y mucha paciencia. No, Fíjate, Víctor, la paciencia es un prerequisito. Sí. El problema está, embajador, y le digo a William también, que siempre lo converso con él. El problema es que no estamos entregando el testigo a gente que se esté calificando de la forma en que lo estuvieron los negociadores de antes y los Mm, diplomáticos de antes. mm. Entonces, hay el riesgo de que se complique más de lo que ya está, o estamos a tiempo de que por vía de la academia, que también la destrozaron, se pueda recomponer primero que nada, formar a los hombres que pueden ser de alguna manera estadistas en sus principios, en sus valores, en su doctrina y en sus aspiraciones como ciudadanos de bien. Estamos en posibilidad de alcanzarlo. ¿Cómo? ¿Por cuál vía? Si Bueno, la fíjate, academia la acabaron. ahí entramos en un punto que es bien importante, que lo que se ha hecho o lo que hacen estos gobiernos con la educación es desmejorarla, disminuir los niveles de educación para impedir precisamente que surjan clases dirigentes con bases sólidas del conocimiento. Eso es muy lamentable. Nosotros en Venezuela hemos pasado de 100 a 40 en los niveles universitarios, secundaria, primaria, además de las condiciones que no están dadas, el nivel de los profesores, lamentablemente, o sea, toda la situación, el cuadro educativo disminuido completamente, pero expresamente. Eso no es casualidad. Eso es simplemente que hay que desmejorar el nivel, porque es una forma de dominación de las sociedades. Ok, hay dos puntos que lo vamos a tocar luego, pero vamos a darle la palabra a William, que estuvo intentando decirnos algo ahora. William, sí, adelante. ok, sí, y lo que quería comentar es que justamente hoy en el programa que tuvimos esta mañana, yo le había hecho referencia a José Antonio, de que en muchas oportunidades yo siento que nosotros estamos indefensos, que estamos huérfanos, que no tenemos eh, un apoyo suficiente frente a las situaciones que estamos enfrentando. Y se lo estaba diciendo porque aquí evidentemente en Latinoamérica hay un deterioro en el Estado de Derecho. Eso está generalizado. El de Venezuela es sumamente evidente
Y la situación adicional es que como es un mal común, pues no encontramos una correspondencia que nos permita de manera positiva encarar la situación política. Y el ejemplo lo tenemos allí, en la reunión de la CELAC. Acaba de terminar 36 puntos, creo que fue la declaración final, ni una sola referencia a la situación en Venezuela. Entonces, esto es sumamente preocupante que alrededor del vecindario no se esté ocupando de los problemas reales, sino de los problemas que a ellos les interesan exclusivamente. No son problemas de Estado, yo creo que va más allá, son problemas, se han convertido en problemas de gobierno, eso es lo que hemos hablado del avance del populismo y de las coincidencias que tienen todos estos que con tendencias autocráticas. Están encontrando un terreno frente a otra comunidad internacional mucho más amplia, a lo que es la gobernanza global, que está completamente debilitada. Entonces, yo creo que desde ahí puede partir el análisis de todas las situaciones que estamos viviendo nosotros aquí en Venezuela y que va a vivir cada país en particular. Bolivia ahorita lo está viviendo. Nicaragua y Cuba lo tienen desde hace rato. Entonces, no sé si otros van a ingresar al club porque Petro quisiera, me imagino, por sus actuaciones. Petro Y ha bueno, estado coqueteando con los agentes del mal también. Es muy importante ese comentario de William. Sin duda alguna, yo creo que hay que promover los cambios internos y recuperar un poco esa manera de pensar democrática. O sea, porque no podemos seguir pensando en política, en este tipo de política. Eso de que en la CELAC, por ejemplo, no se tome ningún punto, ni se habla de democracia, ni de derechos humanos, ni de Venezuela, ni de nada. Es simplemente intereses políticos, pero esos son posiciones transitorias e insignificantes, porque yo creo que lo importante, lamentablemente, ellos tienen el poder de los medios y eso es lo que llega, pero hay un descontento popular inmenso en toda la región. Y yo creo que uno de los trabajos, una de las cosas que hay que hacer es presionar a esos gobiernos, y esto nos lleva al otro punto, que es el de la Corte Penal Internacional, como en los Ok, gobiernos. ahí quería llegar, ahí quería llegar. Yo sigo el hilo de William, que él sabe cómo me lleva para los temas de la Corte Penal, o sea, cómo presionar a los gobiernos para que cambien en sus políticas internas, sobre todo en materia de derechos humanos, Comisión de Crímenes Internacionales. Bueno, la Corte Penal Internacional para algunos no tiene importancia o no tenía importancia. Eso era una institución más. No, se ha logrado algo importante. No tiene, por supuesto, la fuerza supranacional que pudiera tener un órgano comunitario, europeo. No, pero tiene una fuerza importante. La decisión del viernes pasado es importante y yo creo que tiene implicaciones jurídicas y políticas muy relevantes. En primer lugar, jurídicas, porque acelera el proceso dentro de la Corte para el establecimiento de la responsabilidad penal individual de los presuntos autores. Y tiene un efecto político sumamente importante, un político externo, porque la comunidad internacional, 135 países van a cooperar con la Corte en caso de que haya autos de detención, citaciones, etc. Ajá. Y en política interna, porque eso tiene un impacto en lo que llamaríamos la cohesión de la cadena de mando, yo creo que, y su entorno. Pues yo creo que ahí tengo entendido que la cadena de mando son 30 o 40 establecidos por los órganos internacionales y más de 100 personas vinculadas a los actos directos, ¿no? De tortura, de desapariciones, de ejecuciones, etcétera, ¿no? Bueno, esas 150 personas tienen alrededor de 2.000 más que a lo mejor no están muy de acuerdo en participar en esa lista de indiciados y quizás eso pueda provocar algunas, por lo menos, diferencias o confrontación, sino ruptura o descohesión, para llamarlo de alguna manera, de lo que sería el aparato de mando, el mando nacional civil y militar. Eso es muy importante porque aquí cabe la presunción de que dentro de los implicados o señalados, unos a otros empiecen de repente a sacarse la alfombra Exactamente, y exactamente. se clarificaría el panorama, porque con uno que reaccione adecuadamente e intente plegarse a los principios de rectitud que se intentan imponer, yo creo que los demás van a tener que hacer lo mismo. Y las Sí, instituciones van a tener que retomar sus valores democráticos y libertarios como corresponde. Y yo creo que ahí es y ahí, el mensaje de trasfondo que está dando la Corte Penal Internacional en este momento, es ese. Hay una sí. oportunidad, se les da la oportunidad de rectificación una, dos, tres y hasta 6 veces. Y Pero es que al no hacerlo, vamos a los procedimientos mucho más severos. sí, ahora es importante, la Corte es creada como un órgano sancionador, es decir, vamos a castigar a los responsables de los crímenes internacionales objeto de su competencia, pero también es un órgano que tiene fines preventivos.
Esto, por ejemplo, tiene un efecto preventivo. O sea, cuando yo veo una cosa así y otros dicen, bueno, si esto le están citando al presidente de la República, al ministro tal o al ministro tal, Exacto. bueno, yo creo que a mí también me van a citar, ¿no? Y no quiero estar metido en eso. No voy a torturar más, por lo menos por unos días, a ver qué pasa, ¿no? O por lo menos hay un efecto, yo creo que inmediato. Y yo creo que la gente se preocupa por el proceso, si va a ser largo, si va a ser corto. No importa, el proceso empieza, no, continúa. El fiscal va a emitir citaciones y puede emitir algunas órdenes de aprehensión, pero no formulación de cargos, todavía no hay juicio, esta es fase de instrucción. Y entonces eso nos lleva a, bueno, a algunas personas que van a tener que ir a rendir declaración en la oficina de la Fiscalía en Caracas, que no van a ir, por supuesto, y eso es Claro. importante, pero no importa, están allí y la gente sabe lo que ellos han hecho y las pruebas están. La Fiscalía tiene un gran trabajo por delante, que es montar los casos cada uno, o sea, porque no podemos determinar la responsabilidad individual penal de los presuntos autores sin tener la documentación fundamental, exacta. Bueno, o sea, las pruebas tienen que ser contundentes. No puede ser que me dijeron que, no, no. Aquí está una orden que usted dio, se ejecutó tal día, usted fue a esto, usted aquí está. O sea, toda una serie. Eso la fiscalía probablemente no esté en capacidad de hacerlo absolutamente porque, bueno, son limitaciones financieras, de personal, pero la sociedad venezolana, civil venezolana, sí lo puede hacer y yo creo que tiene que contribuir de alguna manera, que aunque ya los órganos internacionales, la misión de determinación de hechos, etcétera, y otros, lo han hecho es enviar información, con esta información precisa, de manera que el fiscal pueda montar bien los expedientes que tiene que montar. Porque, ¿qué se busca? Erradicar la impunidad. No es revancha, no es venganza, no. Usted mató, usted tiene que pagar eso. Que hay un movimiento político, que reconciliación, muy bien, eso lo tomamos en cuenta después, pero el proceso sigue, porque usted cometió un crimen internacional y hay un sistema judicial para castigar esos crímenes. Y la comunidad internacional, esa comunidad internacional nuestra, no esta que está surgiendo ahorita, se comprometió a luchar y a erradicar la impunidad. Esta no, porque esta ni siquiera nombra los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, cuando todo el mundo lo dice, hasta la misma corte, de los cuales ellos son partes como Estado, Claro. representantes de Estado. O sea, es un Pero un aspecto de mayor gravedad es que hay una acumulación de pruebas, 8.000 testimonios con pruebas 8.000. y declaraciones oficiales en contra de. Eso tiene Sí, una significación macro, o sea, sí, que es inescapable que aquí no haya justicia. sí. Bueno, y en la defensa del Estado, que ellos dijeron que muchos de esos personajes no existían, que tenían seudónimos, que eso era inexacto, que eran nombres inventados. Bueno, y la Corte le dijo no, 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 no y no. 6 no a sus 6 argumentos. Es decir, la sala de cuestiones de Está apelaciones, clarísimo, está que es la clarísimo. Corte, está aceptándolo, ¿no? O sea, sí hay razones muy bien fundadas para determinar esa responsabilidad, que se va a terminar haciendo lo que la gente quiere por las víctimas. Además, porque y además víctimas no solamente son los familiares y el entorno del desaparecido, del torturado, somos nosotros como sociedad civil, todos somos Exacto. víctimas, Todo, todos somos todo. víctimas. Sí. Es que al estar expuestos somos víctimas. Exacto. Las cosas Y, similares vi- a las que le y estamos víctimas de poniendo ahora. persecución. Ahorita el gran crimen que ellos le han dado vuelta a todo esto es la persecución. O sea, el elemento persecución está en todas partes en Venezuela. Aterrorizar, atemorizar a la gente. Eso es persecución y eso es un elemento, es uno de los actos que constituyen el crimen de lesa humanidad, la persecución por razones políticas, religiosas, etcétera. Eso es clarísimo. Usted me Ahora, da pie, me acaba de dar pie para aterrizar en el tema de Chile y este teniente que acaba de morir allí. si me permite, José Antonio, Sí, antes de adelante. entrar al otro tema, yo quería hacerle una pregunta a Víctor, pues la verdad es que yo no tengo ese conocimiento, pero sin embargo, pues he leído en la prensa algunos articulistas que han escrito sobre la posibilidad de que Venezuela denuncie el tratado. ¿Qué tan factible es eso y cuáles serían las consecuencias, Víctor? Porque yo creo que eso se lo está preguntando mucha gente. ¿Te refieres a lo de Bueno, Guyana y fue Venezuela? A lo de el Guyana y Que, Estatuto de Ven- Venezuela. Roma. El Estatuto de Roma. Ah, el Estatuto de Roma, ok. que Sí, Venezuela denuncie el tratado, el Estatuto de Roma, exactamente. Que se sí. salga, intente salirse de la jurisdicción de la Corte. Bueno, digamos que hoy toman la decisión de denunciarlo, hay un mecanismo de denuncia, pasa un año, por supuesto, y tiene que cumplir con sus compromisos presupuestarios, etcétera, pero además los juicios están iniciados, los crímenes se cometieron dentro del ámbito de su espacio
temporal, territorial, personal, etcétera. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran de aquí en adelante, pero lo que es del 2017 al 2023, hay hechos, hay autores o presuntos autores, hay determinación de hechos, hay, o sea, está todo el proceso. Que si denuncian, bueno, de aquí en adelante, dentro de un año, los crímenes que cometan, que esperemos que no estén para que los cometan dentro de un año, bueno, no serán investigados por la Corte. Pero recordemos una cosa también, para los que les gusta el tema, estamos hablando de la jurisdicción penal internacional complementaria de la Corte, pero hay otras formas de actuar. Ahorita están en auge, gracias a Dios, un principio muy importante que es la aplicación del principio de la jurisdicción universal. Es Ajá. decir, en Argentina, en Brasil, en este momento se están en Alemania, o sea, en España mismo en algún momento con algunas limitaciones, pero se considera que un crimen de esto que afectan la humanidad entera, que son crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos, aunque no se hayan cometido en el territorio, aunque no haya un vínculo jurisdiccional por razones de nacionalidad, etcétera, un tribunal nacional puede conocer el crimen o el presunto crimen e investigar a un autor y condenar al autor de ese crimen, sea o no nacional, tenga o no nada que ver con, es decir, que no haya ningún vínculo, porque el vínculo es el interés de la humanidad. Y a eso es que hemos ido llegando y ese es un paso importante que se ha venido dando, que hemos, bueno, con lentitud, pero ahí va, que es el tránsito de una sociedad internacional en el sentido de cooperación, basada en la cooperación y en la cooperación, pasar a una comunidad internacional en donde el principio de solidaridad es distinto y pues, esos temas de interés común están por encima de la voluntad de los estados. O sea, estamos en una fase, así como hay dudas en cuanto a los conceptos de democracia y principios de derechos humanos, estamos en una etapa de transición de la sociedad internacional que le está dando más importancia a pesar de las cuestiones políticas, la soberanía y todos estos principios que todavía se mantienen, a esos principios de valor universal, a esos principios, por ejemplo, los crímenes, el orden público internacional. Nadie puede convenir en contra, o sea, yo voy a cometer un genocidio, eso es absolutamente nulo y es condenable. Voy a cometer crímenes de lesa humanidad, un acuerdo bilateral entre dos países para incurrir en cometer crímenes internacionales. Bueno, todo eso nos está llevando a un sistema jurídico donde la voluntad de los estados ya no es la única forma de comprometer al Estado, sino que hay algo que está por encima, que es lo objetivo, que es esto de la defensa de los intereses de la humanidad, porque en definitiva yo creo que ahí está el principio ese famoso que se ha venido discutiendo en los últimos años, el deber de proteger a las poblaciones que están en peligro. O sea, que Eso, está por eso, encima. eso es sumamente importante, Amador, por lo siguiente. Sumamente importante. Sí, Claro, porque fíjense que bajo la figura de la asociación ideológica, unos gobiernos se protegen a otros o usan sus fuerzas para favorecer la exigencia del otro en cuanto a un enemigo suyo o a un perseguido. Y me quiero ubicar en el caso de Chile, aunque no está probado todavía que el gobierno venezolano haya participado en la muerte de este teniente. De todos modos, se generan esas suspicacias producto de lo mismo, de que son gobiernos afines que se cubren los unos a los otros y cualquier cosa cabe pensarla, ¿no? sí, sí. Y es lamentable, ¿no? Porque hay principios que son, y entramos otra vez en el tema que les venía conversando, que están por encima de todo. Hay un principio que es el de la no devolución, por ejemplo, el de la protección de los refugiados, que son principios pero fundamentales, esenciales, cardinales en el punto en el sistema de protección internacional. Devolver a alguien, aquí hubo hace poco devolvieron un militar de los Estados Unidos, lo Sí, devolvieron a Caracas, se lo entregaron a las autoridades. Eso es un crimen. Esa es la violación del principio de no refoulement o de no devolución que está absolutamente consagrado y es una norma imperativa o de jus cogens, como dicen los juristas, donde ningún Estado puede violarla, pero sin embargo lo mandaron. Y el señor lo entregaron creo que estaba en Houston o no sé dónde, montaron un avión y lo mandaron al SEBIN directamente. sí. Al muchachito aquel, el joven dirigente aquel, Laurent Saleh, no sé si se Sale, acuerdan, exacto, que Juan Manuel, el ganó gobierno su de Juan juicio, Manuel Santos. él ganó el juicio. Sí, pero Juan Manuel Santos lo entregó en la Sí, frontera a las autoridades y bueno, lo condenó a muerte. Yo escribí sí, mucho en esos días ok. defendiéndolo, sin conocerlo ni mucho menos, sino defendiendo el principio. ¿Cómo van a entregar a una persona? ¿Cómo no van a proteger a este señor que está allá? Y aquí hay otra cosa, ojalá, bueno, yo no sé cuáles son cómo es la realidad de este hecho, ¿no? Pero entiendo que el teniente era un militar Tenía protección del responsable. Estado chileno y no se la dio.
Y ahora se están diciendo una cantidad de cosas en contra de él que ojalá no lo sean, y yo creo que no lo son. Sí, ahí hay muchas cosas que habrá que, las autoridades chilenas tendrán que determinar. Pero en todo caso, si hubo presencia de fuerzas extranjeras en territorio chileno, eso es grave. Desde el punto Claro. de vista diplomático de las relaciones internacionales, eso es pocas veces visto, ¿no? Eso son operaciones de exterminio de hace algunos años atrás, que se consentían por otras razones, pero hoy en día que un grupo armado de un Estado, oficialmente prácticamente, vaya y haga comete un acto en otro territorio, es grave. O sea, si lo consiente el gobierno, si sucedió, bueno, no sabemos nada, no podemos opinar nada de verdad en cuanto a la realidad, porque no lo sabemos, hay mucho misterio. Vamos a ver qué se dice al final, pero allí habrá mucho que decir, habrá mucho Ahora, que decir. yo le quiero pedir que me aclare antes de que se nos acabe el tiempo. En Chile hay un embajador que es del régimen venezolano, ok, pero es un embajador venezolano allí. Cuando un ciudadano venezolano llega a un país cualquiera para solicitar protección, requiere que el organismo diplomático de su respectivo país interceda para ello o va directamente a una autoridad local. ¿Cómo logró él la protección? La embajada venezolana participó de ese hecho o se desentendió del mismo? No, no, yo creo que él tiene el refugio como protección internacional otorgada por ACNUR, por las reglas Ah, por internacionales, ACNUR, pero ok. el Estado venezolano no lo debe haber protegido, No no. lo protegió, Sin ¿no? embargo, el Estado venezolano que no cumple esa obligación tiene la obligación de proteger a sus nacionales en el territorio del Estado en donde se encuentren. O sea, la Embajada Se de lo Chile y el pregunto, consulado tienen la obligación ahorita tendría que... sí, se lo pregunto, embajador, porque Sí. al día siguiente, ayer creo, el embajador venezolano estaba participando en un evento público en Chile y lo abordaron justamente para que fijara una posición sobre lo que pasó con este teniente. Eludió la pregunta, se salió del barullo y no dijo ni pío, que a mí me parece una demostración Porque Mira, para ellos, o de lamentablemente complicidad, eh, no. exacto, o de indolencia o de incomplicidad, pero es evidente pues que el tema le resbala. eh, Mira, José Antonio, eh, lamentablemente nosotros conocemos a este embajador, lo conocimos muy de cerca durante los trabajos en Ginebra, cuando ¿Ah? Víctor estaba ejerciendo su cargo de embajador político. Yo estaba allá, él nos visitaba, unas visitas incómodas, por cierto, y es impensable pensar de que es impensable, perdón, que este señor pueda tomar alguna acción positiva en favor no solo del caso de este teniente, en el de la comunidad de venezolanos en general. Eso, a menos que haya cambiado su comportamiento, su afiliación política, No creo, porque la eh, actitud de ayer, en- porque si no, no seguirá siendo embajador. Pero esa es la situación en este caso en particular. claro. Este, Víctor, bueno, es que yo nos creo, quedan 5 minutos, Víctor, son para ti, de manera que es la lección que quieras dar aquí con respecto a estas circunstancias del momento. ¿Y a dónde vamos? Estamos a tiempo bueno, todavía. yo creo que el panorama internacional nos ayuda en el plano interno. Yo creo que lo que está pasando afuera nos está ayudando. El régimen está absolutamente desacreditado en el exterior, está en situación difícil en muchos espacios, no solo en la Corte de la Haya, en la otra Corte Internacional, en los tribunales arbitrales, o sea, en la Unión Europea, en el Parlamento, o sea, en todas partes tienen un rechazo. Eso lo coloca en posición de debilidad ante el proceso nuestro, porque ellos van perdiendo puntos en el sentido de que nosotros lo que estamos pidiendo es una elección libre, una transición democrática, un cambio hacia el Estado de Derecho, que es lo que nosotros todos estamos buscando, y ellos nos están tratando de hacer perder esa ruta electoral para poder imponerse, pero no lo han logrado, ni lo van a lograr, ni lo van a lograr. El proceso electoral va a seguir hasta el final, como dice la candidata de la oposición, la única candidata que tiene la oposición, que es María Corina Machado. Yo creo que estos hechos externos van a tener un impacto a nivel nacional importante, todos van a tener, y yo creo que el camino hacia la elección va y el camino hacia el restablecimiento de la democracia va. Y no solamente somos nosotros, la oposición, la que está trabajando en eso, sino que ellos mismos se van a desunir de alguna manera que van a afectar esa estructura fuerte que han tenido todos estos años, porque están muy debilitados. Yo soy de los convencidos que los verdaderos diplomáticos, como ve usted, con esa trayectoria, y William también,
sea, tienen oídos en todas partes, por decirlo de alguna manera. Hay gente que defiende y Sí, valora la democracia per se y de por vida, y es de carrera, y es de ejercicio. Y con las experiencias internacionales que tiene, pues yo me imagino que alguna información le tiene que estar llegando. Yo no lo voy a obligar a que aquí me revele cuáles son las actitudes de algunos gobiernos, pero yo siento que hay gobiernos que aparentan entenderse con el régimen venezolano, pero que de todos modos no calzan en cuanto a sus argumentaciones para nada. No sé. Adentro hay muchos diplomáticos de todas partes, pero yo no los veo expresarse, ni los veo involucrarse, ni los veo participar, a pesar de que sus propios presidentes van allá. esta última. ¿Me captó? Que se está yendo la señal. Estas últimas palabras no Hay un se me problema, cortaron muchísimo. Perdimos no sé si William o yo bien. hay un problema de audio. Sí, Bueno, problema de audio que no oí mucho. de todos modos, Pero bueno, El problema está al final. sí, me refería al cuerpo en diplomático. todo caso ha sido, Sí, sí, pero yo creo que hemos hecho un programa muy bueno. Está fallando la cosa por ahí. Pero de todos modos, Víctor y William, le agradezco mucho. Ha sido muy esclarecedor todo esto, pues, y desde el punto de vista del derecho internacional y de la diplomacia, yo creo que son dos pilares fundamentales para la democracia, esté en las condiciones que esté, pero es la única forma de rescatarles contando con esos dos pilares, la diplomacia y el convencimiento de que la democracia es el sistema que nos tiene que regir y que habrá que rescatarlo a como de lugar. Y las palabras de Víctor al final pues me evidenciaron de que tiene información en los ámbitos que yo refería a nivel mundial diplomático que hay- coinciden con lo que está diciendo de manera velada, pero coinciden. No te voy a emplazar a que yo me creo que digas hay que insistir en ese paso. seguro. Bueno, un abrazo a los dos. Gracias por tu tiempo. Se frisea un poco Sí, 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 es que hay una sí, falla en Bueno, encantado y bueno, un placer enorme, bueno, ¿eh? seguro. Gracias. Hasta sí. luego. José Antonio, gracias por todo. Ok, Muchas Víctor, gracias. Gracias, William. Un abrazo. hasta luego.